Vamos a hablar un tema que yo creo que es muy interesante, que son las indicaciones y las restricciones que determinados pacientes que tienen necesidad de usar marcapasos, DICE o que han sufrido o tienen tendencia a sufrir síncopes de origen fundamentalmente cardiogénico, pues tienen respecto a la circulación o la conducción de vehículos. ¿Qué limitaciones tienen para la conducción los pacientes con dispositivos cardíacos o con antecedentes de síncope? Antes de nada, quería dar las gracias a los anfitriones y a todos los que puedan ver este vídeo y presentarme. Soy el doctor José Carlos Vicente López, inspector médico. Trabajo en la Consejería de Salud de la región de Murcia en el Servicio de Inspección de Prestaciones Asistenciales. Vamos a hablar sobre el tema. Es importante que conozcamos primero los diversos grupos de permisos de conducir y de carnet de conducir que existen. En primer lugar, hay un grupo que es el de los conductores habituales, los conductores privados, vamos a simplificar un poquito, que son los permisos de las clases A1, A, B y B más E. Cuando veáis una letra E es que arrastra algún tipo de vehículo o de remolque. El segundo grupo son las clases C1, C1 más E, C, D, etcétera. Son permisos de las clases que fundamentalmente de las clases digamos, que conducen vehículos de naturaleza más bien profesional, camiones, autobuses, etcétera. Las actitudes psicofísicas que tienen que tener los conductores han de reunirse no solo en el momento de obtener el permiso o la licencia, sino que deben mantenerse. Por eso es tan importante conocer cómo puede afectar a cualquier persona cuando sufre un síncope o cuando tiene la necesidad, por razones de patología cardíaca, de usar un marcapasos, de tener un implante de marcapasos o un DAI o cualquier otro dispositivo de similar naturaleza. Hemos de entender que los permisos y las licencias de conducción, según las actitudes psicofísicas de los conductores, pueden ser ordinarios o extraordinarios. Ordinarios es el habitual y consiste en que son personas que no están afectadas de enfermedad o deficiencias y solamente en algunos casos pues tienen que usar lentes correctoras o audífonos. Eso es el permiso de conducir que dentro de las clases que antes hemos dicho se considera ordinario. El permiso extraordinario es aquel que se da a personas que tienen condiciones restrictivas, que no reúnen las actitudes necesarias para obtener licencia o permiso de conducción ordinario, pero pueden conducir, porque pueden hacerlo si toman determinadas adaptaciones, restricciones u otras limitaciones. A los efectos de toda la legislación que vamos a ver, está orientada y realizada y fundamentada en la capacidad funcional de las personas según la clasificación de la New York Heart Association en clases de actividad física de las personas objeto de exploración, en este caso de naturaleza cardiológica. En la clase funcional 1 se incluyen personas cuya actividad física habitual no está limitada y no ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. En la clase funcional 2 se incluyen aquellas cuya actividad física habitual está moderadamente limitada y origina una sintomatología, fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. En la clase funcional 3, la limitación ya es bastante marcada en la actividad física habitual y en ella aparecen fatiga, palpitaciones y disnea, la sintomatología anteriormente señalada, junto con la posibilidad de dolor anginoso tras una actividad menor de lo habitual. Cuando estos síntomas aparecen en reposo, las personas deben ser incluidas en la clase funcional 4. El riesgo derivado de la conducción hay que tener en cuenta que no se debe tanto a los síntomas de angina o disnea como al riesgo de arritmias y síncope, que a su vez son lógicamente mayores en pacientes con cardiopatías más graves. La evaluación del paciente cardiópata de cara a la conducción se debe centrar en el riesgo de pérdida de atención, a menudo asociada con las peores clases funcionales, la 3 y la 4, aunque esto no necesariamente sucede siempre así. La Sociedad Canadiense de Cardiología también ha estimado los riesgos de daño en función de varios parámetros. Y esta fórmula de este grupo de expertos sobre conducción y enfermedad cardiovascular
ha sido la adoptada en la Unión Europea y tiene fundamentalmente digamos, sus puntos de anclaje en el tiempo al volante del conductor, en el tipo de vehículo que usa el conductor y en el riesgo de incapacidad súbita y la probabilidad de que ésta determine la aparición de un daño. En la legislación, las primeras dos variables y en parte la última, es decir, el tiempo y el tipo de vehículo, se consideran siempre al separar las restricciones en los conductores y en el tipo de conducción. Y así el grupo primero son los vehículos de baja ocupación y peso, son los turismos. El grupo 2, los vehículos de gran ocupación y peso, habitualmente de uso profesional y comercial, tal como señalábamos en la primera o la segunda de las diapositivas. Vamos ya a entrar en el tema estrictamente médico. Como bien sabéis, la desfibrilación se basa en la aplicación brusca y breve de una corriente eléctrica de alto voltaje para detener y revertir las arritmias cardíacas rápidas, taquicardia ventricular sostenida o fibrilación ventricular. Son situaciones en las que el número de latidos cardíacos aumenta en exceso, se produce una actividad eléctrica desorganizada y esta actividad pues, no es efectiva o produce una inestabilidad hemodinámica y pueden llevar a una persona a una parada cardíaca. Para eso, para evitar esas situaciones, se usan en ciertos casos los desfibriladores implantables, los DAI, que son aparatos que no solo diagnostican las arritmias rápidas, sino que aplican desde el interior del cuerpo una energía suficiente para desfibrilar el corazón. Marcapasos, DAI y otros dispositivos están recogidos en la legislación, en el reglamento de conductores, y establecen una serie de limitaciones a la hora de la conducción de las personas de vehículos, cualesquiera que sea su naturaleza, bien pertenezcan al grupo 1 o bien pertenezcan al grupo 2. Así, por ejemplo, los marcapasos, que como sabéis son dispositivos eléctricos diseñados al objeto de estimular el corazón cuando falla la estimulación fisiológica o normal. Bueno, pues cuando una persona tiene implantado un marcapasos y pertenece al grupo 1, es decir, fundamentalmente, repito, vehículos particulares o habituales, vehículos que no son profesionales, pues cuando una persona se le implanta un marcapasos, la limitación fundamental es que se reduce a 2 semanas, que tiene que permanecer 2 semanas antes de conducir cualquier vehículo tras el implante de dicho marcapasos. Si esa persona es un conductor profesional, es preciso que esté 4 semanas antes de conducir tras la implantación del marcapasos. En cuanto a los desfibriladores implantables, el conductor, vamos a llamarle privado, sí puede volver a conducir transcurridas 2 semanas después del implante, por prevención primaria, y a los 3 meses sin descargas ni recurrencias en la prevención secundaria. Sin embargo, si esa persona que tiene un desfibrilador implantable, DAI, está incluido dentro del grupo de conductor profesional, no se permite la conducción. En cuanto a la asistencia circulatoria, se permite la conducción si no existen historias de arritmias ventriculares, pero si se trata de un conductor profesional, no se permite la conducción. Todo esto lo podéis ver, está recogido en el reglamento de conductores que publica el Boletín Oficial del Estado y que está recogido en esta imagen que veis aquí. Como os decía, los marcapasos, los desfibriladores, la asistencia circulatoria, también puede tratarse y se trata de la enfermedad valvular y las prótesis valvulares. Pero como nos hemos centrado en los marcapasos y los desfibriladores, obviaremos estos 2 últimos puntos. Por lo tanto, para los usuarios con carnet de conducir no profesionales que porten marcapasos, transcurridas al menos 2 semanas de la implantación y con informe favorable del cardiólogo que verifique el buen estado del dispositivo y la curación de la herida, se podrá obtener o renovar el permiso de conducir
con un periodo de vigencia de 3 años. Sin embargo, para los usuarios con carnet de conducir profesionales que porten marcapasos, deben transcurrir al menos 4 semanas desde la implantación y además contar también con el informe favorable del cardiólogo que verifique el buen estado del dispositivo, la curación de la herida, y los centros de reconocimiento de conductores podrán otorgar el acto en las obtenciones o renovaciones del permiso de conducir con un periodo de vigencia máximo de 2 años. En cuanto a los DAI, para los portadores de DAI, transcurridos 3 meses de la implantación del desfibrilador, para los casos de prevención secundaria y 2 semanas para la prevención primaria, se podrá obtener o renovar el permiso de conducir con un periodo de vigencia de 1 año. En el caso de sufrir una descarga apropiada, no se puede, por parte del DAI, lógicamente, es decir, cuando tiene que entrar en funcionamiento e intervenir, no se podrá obtener o renovar el carnet de conducir hasta transcurridos al menos 3 meses sin recurrencia y con un informe favorable de un especialista. En este caso, lógicamente, pues cardiología. En el caso de descargas inapropiadas, no se podrá obtener o renovar el permiso de conducir hasta establecer las medidas que eviten nuevas descargas inapropiadas. En los casos de dispositivos de asistencia mecánica cardíaca en pacientes de clase funcional 1 o 2 y sin historia de arritmias ventriculares y solo con informe favorable del cardiólogo, se podrá obtener o renovar el permiso de conducir con un periodo de vigencia máximo de 1 año. Tráfico no admite la portación de desfibriladores automáticos implantables ni dispositivos de asistencia mecánica cardíaca en este grupo de conductores usuarios con carnet de conducir profesionales. Esto es muy importante. En cuanto al síncope, que para los profanos es una pérdida de conciencia súbita y breve con ausencia de tono postural seguida de recuperación espontánea, podemos ver las múltiples causas que lo ocasionan, desde la obstrucción del tracto de salida o del tracto de entrada al corazón, relacionado por valvulopatías, miocardiopatías, tumores cardíacos, embolias pulmonares. También puede estar ocasionado por todo el complejo mundo de las arritmias cardíacas, bradicardia secundaria, disfunción del nodo sinusal, bloqueo auriculoventricular, taquicardias supraventriculares, ventriculares, disfunción ventricular, infarto agudo de miocardio, taponamiento o constricción pericárdica. Todas estas son de naturaleza fundamentalmente cardiogénica. Pues también se pueden generar otras de naturaleza más vasovagal, neurocardiogénicas, aumento de la presión intratorácica, neumotoras a tensión, emociones intensas como el dolor, el miedo, o compresión del seno carotidio, a veces incluso al tragar, aunque sea un proceso o un agente etiológico muy raro, también en situaciones de anafilaxia o en algunas ocasiones de hipotensión ortostática, es decir, cuando una persona se yergue de forma muy rápida desde la posición horizontal y se pone de pie, o sentado y se pone de pie. Otras causas también del síncope, las cerebrovasculares, ataques isquémicos, migrañas, permanencia prolongada en posición de pie, embarazos, hiperventilación, hipoglucemia, determinan la aparición del síncope. Y para conducir en estas situaciones, es preciso que existan 6 meses sin recurrencia en el grupo 1 y 2, y no se permite conducir si se sufre síncope reflejo recurrente, excluido el que ocurra en circunstancias que nunca puedan concurrir o coincidir con la conducción, como por ejemplo pueden ser la defecación o determinadas situaciones que provoquen digamos un origen más emocional, como puede ser la visión de la sangre, el miedo, etcétera, o emociones intensas. Bien, aquí veis cómo hay todo un conjunto, no solamente los que hemos visto tan rápidamente, de aspectos relacionados con la conducción y el uso de marcapasos, DAIs, otros dispositivos similares o de las situaciones de síncope, que están recogidos en la orden
de Presidencia y Administraciones Territoriales 375/2018 de 11 de abril, por la que se modifica el anexo cuarto del Reglamento General de Conductores. Recoge todo, tanto patologías de carácter cardiológico como del resto de patologías que tienen una influencia directa en la conducción. Y nada, fundamentalmente espero que, aunque sea un tema que a veces es puramente de naturaleza legal, normativa, pues no os haya aburrido demasiado, y solamente deciros que todo aquel que tiene un poco de curiosidad y ambición estará tentado en algún momento de su carrera a probarse en un nuevo terreno, es decir, a conducir. Arriésguese, pero antes de hacerlo, investiguemos todo lo que pueda acerca del campo en el que nos vamos a meter, es decir, qué debemos hacer y qué no debemos hacer cuando conducimos y cuando tenemos una patología cardíaca concurrente que nos va a afectar o nos puede potencialmente afectar como conductores. Así que nada, muchas gracias a todos y espero verles. Gracias.